Desde que Spotify se metió de lleno en el mercado de los podcasts, creo que cada vez más personas las conocen o al menos conocen la palabra. Yo no quiero decir que las escucho desde antes de que fueran cool, pero la verdad es que es así. Yo escucho podcasts desde hace casi 10 años porque soy un nerd. Y la verdad es que los podcasts antes eran para nerds, hechas por nerds, sobre temas nerds, tecnología, siempre lo mismo. Pero ahora ya no son así. De hecho hay un podcast que gracias a ese se hizo una serie de Netflix y un documental. Ahora son ya mainstream. Hay de tecnología, de diseño, de moda, entrevistas a personalidades conocidas. Hay un montón de temas y la verdad es que son muy interesantes. Sí, sin duda creo que es lo que vos decís. No se escuchaba mucho del fenómeno podcast y yo particularmente que me encanta todo esto y demás y súper metido siempre. Hasta que vos no me lo comentaste, no me hablaste de ellos y no hicimos este video particularmente. No tenía mucho conocimiento y la realidad es que encontré un nuevo mundo, la verdad que es muy bueno. Y si se quedan hasta el final del video, les vamos a dar algunas recomendaciones de los podcasts que escucho yo, los podcasts que escucho Chapa, para que puedan empezar y meterse en este mundo que les prometemos que les va a encantar. Antes de contarles por qué nos gustan tanto los podcasts o cuáles escuchamos o darles recomendaciones sobre las aplicaciones en las cuales los pueden escuchar, tenemos que responder una pregunta importante que es ¿qué es un podcast? Un podcast es algo así como una radio digital on demand, en la cual vos buscás qué temas te pueden interesar o podcast sobre los temas que te gustan a vos, te suscribís y después todas las semanas o cada 15 días o diariamente, dependiendo de la frecuencia del podcast, ya tenés el capítulo listo esperándote para cuando, no sé, tenés un rato libre o estás manejando al trabajo o en el subte o estás ordenando tu casa o, no sé, haciendo cualquier actividad que no requiera mucho de tu atención, vos te pones el podcast, escuchás y te entretenés un rato y bueno, quizás aprendés algo nuevo también. De hecho, un dato divertido es el origen de esta palabra, podcast. En realidad, su creación, digamos, fue un poco accidental. La creó un periodista, un tipo que era inglés, me parece, que estaba escribiendo un artículo periodístico sobre este nuevo fenómeno y el editor le dijo, te faltan algunas palabras. Y como tenían que imprimir el diario, agregó una oración algo así como, bueno, y este fenómeno lo llamamos podcast. En realidad lo que hizo el tipo fue unir la palabra iPod y broadcast y inventó podcast. Bueno, volviendo un poquito, es muy bueno el dato. Es importante saber que es súper sencillo escuchar este fenómeno. Es como un streamer de música. Bajamos una aplicación, que después vamos a hablar de eso. Elegimos el programa que queremos, se empieza a descargar y lo escuchamos. Así de fácil, ¿sí? En este mundo antes era puro tema de tecnología, todos los programas más abarcados a eso. Hoy en día hay una gran variedad, tenemos deporte, de moda, de diseño, un montón de cosas que tienen unos formatos variados. El más clásico o quizás el más común y el más familiar para nosotros es el de la entrevista, donde hay un mismo anfitrión siempre que entrevista a diferentes personalidades. También hay un formato muy común que es algo así como dos personas hablan, o sea, son dos personas conocidas por otra razón, digamos, pueden ser youtubers o deportistas o periodistas y simplemente conversan entre ellos y el valor que tiene es que uno lo escucha porque ya conoce a esas personas. Otro formato con el que nos podemos encontrar es en donde hay un panel fijo, puede ser una persona o dos personas que siempre están en el programa, que hablan de una misma temática, pero siempre van variando del tema. Es un review de diferentes productos, de diferentes temas dentro de la misma temática, como por ejemplo Topes de Gama, que es uno que yo escucho muchísimo, que siempre, todas las semanas, dan un review nuevo de un producto sobre la tecnología. Bueno, y como esos hay miles de formatos, la verdad es que en inglés el mercado de los podcasts explotó ya completamente y hay un montón de variedad. En español no hay tanta y se están experimentando muchas cosas. Otro formato muy común en inglés es el formato diario, que lo tiene New York Times y lo tiene Vox también. Y acá, por ejemplo, La Nación lo está intentando, pero todavía no pueden encontrar un público que los pueda seguir, entonces las prueban durante 1, 2, 3 meses y vuelven a darlas de baja y probar con alguna nueva. Pero bueno, como decimos, falta mucha exploración y mucha experimentación en el mercado español. Sin duda, Paul, lo mejor o lo que a mí más me vuela la cabeza de este mundo porque soy nuevo, es que es 100% gratis. Estamos acostumbrados a lo que es streaming, Spotify, ahora YouTube tiene la parte premium, siempre es paga. Podcast es 100% gratis. Bueno, y ahora que ya hablamos sobre qué es un podcast, la pregunta que queda responder es ¿dónde consigo estos gloriosos podcasts que tanto me recomiendan? Lo bueno es que es muy fácil. Si tenés un iPhone, ya tenés la aplicación Podcast instalada por default. Si no la encontrás, simplemente deslizá para abajo en el home screen y escribí podcast y ya la vas a encontrar. Cuando estés adentro, andá a la parte de buscar y escribí alguna de todas las recomendaciones que te vamos a dar y listo, ya estás escuchando. En Android puedes usar la aplicación Google Podcast, que dependiendo del celular que tengas puede venir por default y si no la tenés es tan fácil como entrar al Play Store y la descargas.
Ahora bien, estamos siempre hablando de las aplicaciones que ya vienen de manera nativa o quizás las más básicas para escuchar este tipo de programas, pero esto no quita que no haya otras aplicaciones para poder hacerlo, y una que seguramente tenemos todos, por ende ni siquiera tendríamos que bajar otra, es Spotify, ¿sí? Que efectivamente en Spotify podemos escuchar podcast. Personalmente la app que más recomiendo yo cuando alguien me pregunta, que de hecho es la que yo te hice bajar a vos, es Overcast. Lamentablemente está solo en iOS, pero es la mejor del mercado. Es gratuita para descargar, tiene una suscripción para agregar algunas funcionalidades avanzadas, pero la verdad que no es necesario, yo la utilizo en la versión gratuita y está más que bien. Una más que podemos recomendar, que lamentablemente comparado a esta que estás recomendando, es paga, es Pocket Cast, que está tanto para Android como para iOS. Y antes de seguir con las recomendaciones que les vamos a dar, les quiero dejar unos tips para todos los que se bajen Overcast. Por ejemplo, lo que tiene que, bueno, soy un pesado, pero tiene modo oscuro y es genial, porque tiene modo oscuro y modo completamente negro, digamos, para las pantallas OLED y para las pantallas LCD comunes. Está bueno porque tiene dos modos diferentes. Además, lo que tiene es que te marca qué día o cada cuánto sale el podcast al cual te suscribís. Entonces tiene un pequeño detalle visual en el que te dice este podcast sale los lunes o sale cada 15 días o sale mensualmente. Y una cosa más es que tiene una característica que se empezaron a copiar todos los otros reproductores de podcast, que es que tiene algo así como velocidad inteligente, que cuando escuchas un podcast que son simplemente personas hablando, es decir, que no hay música de fondo ni nada, lo que hace es que te acorta los silencios entre las palabras, digamos, que está hablando alguien. Entonces un podcast que quizás te dura 2 horas, te lo podés escuchar en 1 hora, no sé, 50 o 45, solo por reducir todos esos bachecitos de audio entre las conversaciones y lo que uno dice. Repasemos un poco todas las recomendaciones que dimos, porque las fuimos tirando a medida que hicimos el video y hablamos de otros temas, y si no, no van a saber ni por dónde arrancar ni qué escuchar, ¿ok? Claro. En español lo que les recomendamos es, si están buscando este formato que les comentamos de entrevistas, hay 2 muy interesantes. Una es Aprender de Grandes y la otra es el nuevo podcast que sacó Juan Pablo Barsky. Ambas son anfitriones fijos que entrevistan a personalidades conocidas, científicos, deportistas, gente que ha hecho grandes logros, y siempre alguien puede sacar algo interesante en esos podcasts. La verdad es que yo no escucho todos los episodios, eso es lo bueno de los podcasts, que no tienes que escuchar todo, te suscribís y si la persona a la que entrevistan te interesa, lo escuchás, y si no, simplemente ese capítulo no lo escuchás. También lo que recomendamos en esta gama es el podcast de TED en español y el podcast de Chequeado, que es de la página web Chequeado, que tiene también un tinte más político. Y también está el podcast de la red de podcasts, en realidad, que es Posta FM, que es una de las redes de podcasts más grandes en Argentina, en la cual hay un poco de todo. Antes tenían un programa sobre Game of Thrones, ahora que terminó ya no está más, pero bueno, siempre hablan sobre las series más vistas, ¿no? Sobre las películas, Avengers, un poco de todas estas temáticas que son muy interesantes en la cultura general. Bueno, como yo no salgo todavía del mundo de tecnología porque estoy nuevo en esto de los podcasts, tengo 2 para recomendarles de exactamente este tema. Una de mis preferidas es Topes de Gama, que la verdad es muy bueno, muy llevadero como lo hacen. Y también Baires Mac, que de hecho es de la Liga FM, que es otra red de podcast. Bueno, y en inglés les dejamos también unas poquitas recomendaciones que están muy buenas. Como les dije al principio, esa que son 2 personas que hablan. El podcast al que me refería es Hello Internet, que lo hacen Brady Haran y CGP Grey, que son 2 youtubers que me encantan. Y en este podcast simplemente hablan del mundo de YouTube en general y del mundo de internet. Otra que les recomiendo es Song Exploder, en la que tenés un anfitrión fijo que entrevistó a las mejores bandas, Iron Maiden, YouTube, The Killers, Lin-Manuel Miranda por su musical, un montón de artistas muy grosos. Y lo que hacen es van al podcast y deconstruyen una canción y le explican paso por paso cómo la hicieron. Le dicen cómo compusieron la letra, cómo hicieron tal riff de la guitarra, cómo grabaron la batería. Y la verdad que siempre salen detalles muy copados de ahí. Y también, por último, What the Fuck with Marc Maron, que es un comediante conocidísimo, que es creo que es el podcast más viejo o uno de los podcasts más viejos. Tiene más de 10 años, tiene como 1500 capítulos, sube 2 capítulos por semana. Incluso entrevistó a Keith Richards y a Obama. O sea, el tipo entrevistó a todo el mundo. Así que ahí seguro encuentra algo interesante. Bueno, para cerrar, una que me recomendaste pero que todavía no pude escuchar yo es Relay FM, que es una red de podcast que tiene un poco de todo. Eso está bueno, es una variedad enorme, habla de Apple, habla de Google, habla de Android, habla de juegos de mesa, del mundo de tech, de todo, y bueno, esa variedad está buena. Sí, si les interesa, esa sí que es bien para nerds, así que también si quieren escuchar está muy copada. Bueno, hasta acá llegamos con este video, esperemos que hayan entendido un poco más de este fenómeno. Intentamos transmitir todo lo que Paul a mí me transmitió para yo poder entender
y meterme en este mundo, así que esperemos que haya sido lo mismo con ustedes, que hayan entendido y que quieran empezar a incursionar en este mundo nuevo. Bueno, como saben, nosotros acá en IBTech lo que hacemos es hacer videos sobre tecnología y todas las cosas adyacentes a eso. Nos encanta, así que si a ustedes les gusta lo que hacemos, no se olviden de suscribirse, dejar un comentario o seguirnos también en las redes, que estamos en Instagram y en Twitter como IBTech Team. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós.